los profesores. Esto es para acompañarnos un ratito, ¿ok? Bueno, entonces yo sí los saludo con todo el rigor de la ley porque es la primera vez que nos vemos y también quiero darles las bienvenidas al curso, en este caso a Teorías Visuales 1, dentro del Diplomado de Estética y Teorías del Arte. Bueno, supongo que por lo menos mi nombre lo saben, soy Carmen Alicia Di Pasquale. Tuvimos el aviso del inicio del curso por la contingencia que conocemos bien esta misma semana, ¿no? Y eso pues nos dejó sin mucha capacidad de adelantarles los materiales, etcétera, ¿no? Entonces, por eso preparé una presentación visual, valga el contexto del curso, para suplir un poquito el hecho de que no tienen esos materiales inicialmente, ¿ok? Pero bueno. Y sí hice una cosa un poquito más formal, y bueno, nada, ahora sí, quiero saludarlos, darles la bienvenida, agradecerle muchísimo a la Sala Mendoza y a Sandra Pinardi, sobre todo por la incorporación de esta materia a un curso teórico. Les comentaba un poco a Valeria y a Sandra que es la primera vez que tengo la oportunidad de formalizar este currículum, y yo estoy muy contenta con eso, ¿no? Hay pocas opciones en el país y bueno, esta para mí entonces vale oro. Yo quisiera decirles que quiero conocerlos un poco, que necesito conocerlos un poco porque esto es un diplomado y bueno, los diplomados tienen la virtud de acoger gente de diversas procedencias y de distintos niveles de formación. Entonces, conocerlos me va a ayudar a contemplar y ajustar lo más posible temas didácticos, pedagógicos, eh, de una materia eminentemente teórica como esta dentro de un seminario teórico. Con esto quiere decir que aquí nadie está pretendiendo ser demasiado didáctico, ¿no? Porque es un diplomado eminentemente teórico, pero sí creo que me ayudaría mucho conocerlos un poco, sobre todo conocer sus motivaciones, eh, para yo hacerme una imagen, una idea más o menos de ustedes, ¿no? Porque uno está acostumbrado a enfrentarse a cursos o a encontrarse con cursos que están más o menos, son más o menos homogéneos, ¿no? Vienen de un primer año, un segundo año, un pregrado o un posgrado, y entonces uno tiene una imagen como más homogénea y ustedes yo los percibo como heterogéneos. Entonces quisiera ver, o sea, darnos un espacio para que hagamos esa presentación, para yo conocerlos y si no llegamos a tener el espacio hoy, hacerlo de alguna manera, por escrito, en algún correo conjunto o individual, como ustedes quieran, ¿ok? Pero ya saben que para mí eso es súper importante. Entonces, ok. Antes de comenzar con la presentación del curso y avanzar con este primer tema de una vez, quisiera proponerles una dinámica, a ver qué les parece, ¿no? Yo voy a intentar, o voy a hacerlo, voy a preparar clases magistrales de cada tema y contemplaré siempre un tiempo para responder las preguntas al final de esa clase, ¿no? Eso es como el esquema general. Sin embargo, si ustedes tienen una duda, que sientan que no puede esperar, les propongo que me avisen por chat, tengo una pregunta, ¿no? Y entonces yo en lo que termine la idea les doy la oportunidad de plantearla, ¿de acuerdo? Si se llegan a crear discusiones o diálogos que ameriten que suspendan la clase magistral, lo hacemos. O sea, no quiero con esto decir que esta es la única opción, simplemente es una propuesta, porque son muchos temas, y bueno, no quiero que se vayan a estar quedando por el camino, por un problema de tiempo. ¿Ok?
Entonces, bueno, en principio ese es el esquema que yo les propongo. No sé si tengan alguna idea distinta o si tengan alguna sugerencia, ¿no? Pero bueno, en principio eso. Lo otro es que, bueno, nos han pedido que acordemos un sistema de evaluación. Y yo lo que creo es que, bueno, la participación, o sea, la asistencia y la participación corren por cuenta de ustedes. O sea, no voy a ejercer ninguna función policial al respecto. Y lo que creo es que podríamos acordar un trabajo final sobre cualquiera de los temas que para ustedes haya resultado de especial interés. La única cosa que podríamos, creo que acordar es que no sé si alguno de ustedes tenga alguna práctica artística, podríamos admitir un trabajo visual incluso como trabajo final. O sea, no tendría que ser un ensayo escrito si la escritura no es para ustedes lo más fácil, ¿ok? Si alguno tiene una práctica visual, podríamos hablar específicamente en ese caso si lo necesitan y desarrollar un trabajo visual sobre alguno de los temas. Podría ser, qué sé yo, el comentario visual sobre algún tema o sobre algún autor, un ensayo visual, si hacen fotografía, lo que ustedes quieran, lo podemos hablar antes, ¿ok? Entonces no sé si les parece bien un trabajo final, las últimas semanas del curso, supónganse ustedes que la semana 9 y la semana 10. No sé cuánto tiempo tenemos para poner las calificaciones, pero eso después yo lo puedo hablar con la profesora Pinardi. ¿Les parece bien? Si alguien no les... Perfecto. ¿Sí? Ok. 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 Hola. Bueno, hablemos entonces ahora un poco de la propuesta del curso y de la manera que ha sido pensado para articularse con el resto del diplomado, ya que tuve la oportunidad y el privilegio de conversarlo con Sandra cuando ella estaba diseñando toda el diplomado, todo el curso, ¿no? Así es, o sea, les voy a narrar cómo lo veo yo, ¿no? Yo creo que la estética es una disciplina eminentemente filosófica, no surge como teoría del arte, sino como ciencia de la sensibilidad y poco a poco va a formar parte de esa especie de territorialización que es hoy en día un espacio natural para todos nosotros, ¿no? En ese espacio, en ese territorio, hay prácticas artísticas, hay artistas, hay sistemas de recepción como museos, galerías, centros culturales, colecciones, y todo eso tiene un sistema de ideas y de actividades que lo sustentan, ¿no? Ustedes van a estudiar en este diplomado un poco ese origen filosófico y de todas las teorías estéticas que se podrían estudiar y que se han desarrollado a partir de ese origen en la modernidad de la disciplina. De todas esas teorías, hay teorías sociológicas, hay teorías del arte, hay teorías de la historia del arte. De todas esas van a ver conmigo un grupo de teorías que se inserta de manera problemática, a veces se inserta, a veces no se inserta, dentro del campo de la filosofía. Y ese grupo de teorías o esa perspectiva se crean anteayer, o sea, a finales del siglo XX, aunque pueda tener antecedentes más remotos, porque ya vamos a ver que por supuesto que Abby Warburg y el Atlas Mnemosyne es una referencia de todo este grupo, de todo este cuerpo teóricos que hemos agrupado de una manera muy poco ortodoxa bajo el término de teorías visuales. ¿Okay? Es bastante diverso lo que vamos a ver porque la idea es trazarles una cartografía, que ustedes puedan ver un poco de cada disciplina y eventualmente profundizar en cualquier tema, en cualquier autor o en cualquier perspectiva
que les interese, porque esto está mezclando estas tres cosas, ¿no? Y se podría decir, digamos, que tiene como denominador común una crisis epistémica. Yo no sé si me entiendan cuando digo epistémica, ¿no? Si no, díganme y yo lo aclaro, que es una crisis que tiene que ver con los presupuestos que se asentaron en la propia modernidad. Y la que es más, digamos, más notoria quizás es la crisis que ha tenido la historia del arte, como esa especie de construcción lineal que habla de los movimientos artísticos que se van superando unos a otros, ¿no? Entonces había como una especie de mandato sobre el arte, de que un movimiento tenía que, para poder, digamos, ser tomado en cuenta, tenía que superar al anterior, y bueno, eso hizo crisis, ¿no? No sé qué estén haciendo en estos momentos los historiadores del arte, supongo bueno, que están revisando más bien los archivos o la tradición en términos que ya no son pues los estilísticos, aunque a veces me sorprendo por la cantidad de gente que sigue hablando de la historia del arte en esos términos, ¿no? Pero bueno, lo que les decía, este curso está sustentado sin poder sustentarse en esa crisis epistémica, ¿no? Bueno, entonces no es solamente, además no es solamente la historia del arte la que hace crisis, ¿no? Hay otras disciplinas y metodologías que además vuelven finalmente difuso el campo fenoménico de interés, que ya no va a estar trazado nítidamente o exclusivamente por las prácticas artísticas. Toda esta crisis ha derivado en el surgimiento de nuevas perspectivas, nuevos campos de interés, porque en otras cosas se da un giro más en la ruptura del conjunto de universalismos que se produjeron durante la modernidad. Esa es la otra manera de hablar sobre este tema, ¿no? O sea, hay una cantidad de universalismos o de universales que se crean en la modernidad. Entre ellos está el arte, ¿no? El arte fue una creación de la modernidad, ¿no? Y bajo el término de arte, lo que se iba a entender como arte, que hoy en día preferimos hablar muchos de nosotros, no digo todos, de sistemas de representación antes que de arte, ¿no? Pero a partir de esa manera de articular la representación o la sensibilidad occidental, bueno, eso se hizo, digamos, como una categoría válida para cualquier sistema de representación, en cualquier cultura, en cualquier tiempo, ¿no? Y eso es otra de las maneras de decir que lo que vamos a ver en este curso es romper, o sea, más bien las consecuencias de haber roto con ese universalismo, ¿no? Ya no solo no aceptamos la idea de que la razón es una facultad universal, sino un modo de subjetividad de la cultura occidental, sino que también hemos decidido entender que la percepción no es universal. No todos vemos lo mismo, ¿no? Que era una premisa más o menos básica para la modernidad. O sea, se pretendía que la percepción era una facultad, siendo una facultad humana, era común a todos los hombres, y una de las cosas que va a tomar muy en cuenta este curso es que eso no es así, que la percepción tiene un componente cultural, sino más fuerte, tan fuerte como el componente biológico, ¿no? O sea, los occidentales vemos de una manera distinta a otras culturas. Entonces eso también va a ser una premisa importante para nosotros en este curso, ¿no? Se podría llegar incluso a decir, y lo vamos a ver enseguida con Nicolás Mirsov, que es nuestro primer autor, que la percepción tiene un fuerte componente interpretativo. Y es por eso que vamos a hablar de visión y de visualidad como dos términos que no son lo mismo. Visión
puede ser que esté más referida al aparato biológico, ¿no? De cómo vemos los seres humanos por medio de una cosa que se llama ojo, o sea, toda la parte, digamos, fisiológica, que no es que vamos a ver fisiología de la visión ni mucho menos, sino que la referencia, digamos, a la percepción visual como percepción la vamos a poder llamar visión. Pero con visualidad, en cambio, vamos a entender más bien esos otros componentes que son culturales, ¿no? Para este punto, ¿no? Yo les recomiendo que vean un hermoso documental, no sé si lo conocen, que se llama La Cueva de los Sueños Olvidados. ¿Lo conocen? De Herzog. Búsquenlo en YouTube, lo podemos también subir en el Padlet, el link, pero busquen La Cueva de los Sueños Olvidados, hay una versión que tiene subtítulos en español. Por supuesto que no es un documental sobre teoría de la visualidad. Lo que estoy haciendo al recomendarles en este punto, este documental hermoso, es para que perciban la perplejidad del propio Herzog ante el descubrimiento de unas nuevas, gracias, Ale, ante el descubrimiento de unas nuevas huellas paleolíticas en unas cuevas en el sur de Francia. O sea, lo que realmente quiero que ustedes vean, o sea, no son demasiado distintas o diferentes, son muy hermosas, son particularmente hermosas, pero bueno, conocemos las de las cuevas de Altamira, por ejemplo, que también son muy impresionantes. Pero lo que yo quisiera que ustedes vieran es la actitud de Herzog ante ese descubrimiento. Y a mí me da la sensación de que él está muy claro en que eso no puede ser tratado como un tema de historia del arte, aunque hable todo el tiempo de creación y de la sensibilidad del hombre que hizo que dejó esos dibujos allí, ¿no? Nosotros lo llamamos dibujos, quién sabe qué eran para ellos, ¿no? Pero o sea, más que todo se las refiero por él, ¿no? Bueno, este curso que se llama Teorías Visuales de modo problemático nos va a llevar entonces por muchos temas, varios autores, durante los 2 trimestres del curso. Se inscribe dentro de un curso que va a mostrarles el surgimiento de una práctica autónoma que se vaya a denominar arte, a partir del surgimiento de la estética como disciplina o perspectiva filosófica. Todo esto fue, como les dije, un invento de la modernidad. Sí, es una maravilla, María. Vale la pena incluso verlo proyectado, ¿no? Intentaremos un acercamiento a los cambios que se han producido tanto en las aproximaciones a la sensibilidad visual, porque, por ejemplo, yo no sé cómo si ha estado afectado el estudio de la sensibilidad musical, no tengo la menor idea, ¿no? Si hay cambios en la manera en que se estudia la historia musical hoy en día, ¿no? Pero definitivamente hay muchos cambios en relación a la sensibilidad visual, ¿no? Vamos a estudiar entonces el acercamiento a esos cambios y también las maneras de abordarlo, ¿no? Y esto es importante porque ustedes van a hacer un recorrido que es histórico y no es histórico pero no es cronológico, porque ustedes están viendo materias que inician este problema, ¿no? O sea, van a ver la modernidad, van a ver incluso el empirismo inglés, ¿no? Que es anterior a Kant. Van a ver Kant, por supuesto, van a ver modernidad, van a ver romanticismo, o sea, y van a ver algo tan contemporáneo como teorías visuales y lo van a ver simultáneamente, ¿no? Entonces, eso ya da cuenta de que el curso está asumiendo esa imposibilidad de los trazados lineales, temporales lineales, ¿no? Puede que sea una dificultad, pero puede que no sea una dificultad, sino todo lo contrario, porque estarían viendo la actualidad, digamos, en términos teóricos y también estarían viendo al mismo tiempo el origen, ¿no? Y eso lo que hace es pues darle
una visión que rompe con esa idea de la sustitución, que es fundamentalmente lo que yo creo que habría que superar, ¿no? El término, la cuestión de que epistemológicamente, ¿no? De que una cosa va sustituyendo a la otra. Bueno, la filosofía solo desde hace muy poco tiempo se ha dedicado al estudio de la imagen como un problema. Al arte, en cambio, se ha dedicado mucho y también a la imagen, pero no como un problema, ¿no? Se ha dedicado mucho al cine y un poco menos a la fotografía, pero definitivamente se ha dedicado sobre todo últimamente a la fotografía, ¿no? Pero a la imagen se ha dedicado como problema de manera muy reciente. O sea, la filosofía siempre había tenido la imagen como un tema, y un tema además, siempre había tenido una relación de amor-odio hacia la imagen, ¿no? Platón odia la imagen, sin embargo la imagen es lo único que nos puede aproximar a la idea real del amor o a cualquier idea real, ¿no? Y así ha sido durante toda la tradición occidental. La filosofía occidental es muy ocular-céntrica, tiene a la visión como la sensibilidad principal. Sin embargo, todo el tiempo y reiteradas veces da cuenta de que la imagen es algo peligroso, ¿no? Pero siempre tomando posiciones. La problematización de la imagen por parte de la filosofía es extremadamente reciente, no tiene 20 años, y se nutre mucho de estas disciplinas que vamos a comenzar a ver hoy, porque hoy vamos a ver algo de la cultura visual como disciplina, como perspectiva. Se nutre de esa crisis de la historia del arte que más o menos se encarnó en personajes de mucha influencia, porque estaban en centros de mucha influencia como la Universidad de Columbia o la Universidad de Nueva York. Gente como W.J.T. Mitchell, ¿lo conocen? ¿Han escuchado de él? Apenas anteayer escuché una charla. Bueno, W.J.T. Mitchell es el teórico de la imagen más famoso, que por supuesto vamos a ver, pero anteayer apenas vi la grabación de una conversación que tiene él con Javier Telles, que es nuestro artista. A Javier, ¿sí lo conocen? Es un artista venezolano bastante conocido. Ellos dos mantuvieron una conversación quizás hace 2 años, y apenas anteayer la pude ver porque no estaba etiquetada en YouTube, ¿no? Pero bueno, no sé, es una referencia un poco coloquial. En todo caso, vamos a verlo a él, vamos a ver a Mirzoff, vamos a ver a Jay, vamos a ver varios autores, ¿no? Todos ellos representando un poco ese grupo de teóricos de los cuales eventualmente la filosofía se comienza a nutrir para hacer una cosa que se llama filosofía de la imagen, que es una disciplina muy, muy, muy novedosa, ¿no? Por eso creo que es importante ver estos temas y ver a estos autores. Vamos a ver algo como el giro visual o el giro icónico. Vamos a ver algo de la antropología visual y vamos a ver algo de los estudios visuales. Y todo esto en conjunto marca un antes y un después. Yo no sé cuántas de estas disciplinas y cuántas de estas perspectivas se van a mantener en el tiempo. Yo pienso que algunas, pues, desaparecerán como desaparecieron o como quedan, digamos, históricamente perspectivas como la sociología, la teoría estética de carácter sociológico, en fin, no sé realmente cuál de ellas quedará, ¿no? Pero sí sé que es primera vez que la filosofía está tomando la imagen como un problema, y yo entiendo que aquí sí no hay vuelta atrás, ¿no? Porque sería como un poco lo que pasó con el lenguaje. En un momento dado, la filosofía siempre había hablado del lenguaje, ¿no? Hay reflexiones filosóficas de Aristóteles, de Platón, de San Agustín, sobre el lenguaje, pero cuando realmente se convierte el lenguaje en un problema es en el siglo XX, y eso se ha desarrollado como disciplina, ¿no? Pero bueno, los que nos gusta la filosofía y nos gusta la imagen, pensamos que la filosofía de la imagen
va a permanecer, ¿no? Bueno, tengo un cronograma aquí de las clases. Vamos a comenzar con Nicolás Mirsov, que sería nuestro primer tema, y continuaríamos con él la semana que viene. Apenas hace unos minutos, con la ayuda de Valerie, subimos al Padlet el primer capítulo de la introducción, o sea, la introducción a un libro que se llama Una introducción a la cultura visual. Conseguí la introducción en versión digital de esta misma edición. Entonces, bueno, ya lo tienen en el Padlet. Nosotros vamos a ver únicamente la introducción, ¿ok? Y junto con esa introducción, que les voy a pedir que se lean completa para la próxima clase, si es posible, tienen un link a una conferencia muy reciente de Nicolás Mirsov, y con eso tendríamos un poco un panorama, no sé si completo, pero sí bastante suficiente, digamos, como para que ustedes sepan de qué se trata la cultura visual. Y si les interesa, por supuesto, puedan eventualmente profundizar, ¿no? Entonces, bueno, hoy, jueves 27, y el próximo jueves 3 tenemos ese tema, ¿no? Luego, el jueves 10 de junio, vamos a hacer una exploración por lo que se conoce como los estudios visuales, que fue una contribución muy importante de José Luis Brea, un teórico español que murió apenas en el 2010, muy joven y con muchísimas cosas que todavía podía haber compartido, ¿no? Él hizo un esfuerzo gigantesco por traducir al español y crear entonces un ámbito de influencia de habla hispana por textos que tienen básicamente dos orígenes o dos tradiciones, la alemana y la anglosajona, la inglesa, ¿no? La inglesa y la americana, pues la de habla inglesa. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Yo les voy a facilitar, antes se conseguían en línea todos los textos de una revista que se llamaba Estudios Visuales, que la fundó él en la Universidad de Murcia. Ya no se consiguen en línea, pero yo los tengo todos en PDF y entonces se los voy a poder compartir. Creo que va a ser es parte de un importante de cualquiera que quiera tener un archivo sobre estos temas, ¿no? A eso le vamos a dedicar 2 jueves. Por supuesto no los vamos a ver todos, pero sí se los voy a compartir todos. Lo que voy a hacer es que vamos a explorarlos todos como grupo de textos y vamos a ver algunos aspectos de algunos de esos textos, siempre dándoles a ustedes la opción de que continúen leyendo lo que quieran, ¿ok? Luego, aquí está, jueves 19 de junio. Luego, el jueves 24 de junio, vamos a comenzar a ver un tema que me parece que es fundamental. O sea, aquí ya nos vamos a centrar en un tema y desde el tema vamos a ver varios autores. El tema es la relación que hay entre imagen y texto. Y quizás les pueda compartir una conferencia que tengo sobre tipografía, que creo que podría ayudarles un poco a aproximarse al mundo de la palabra representada, que es la escritura, que normalmente no vemos como un sistema visual. Entonces, lo que yo quisiera es que nos aproximáramos a la escritura como un tema visual. Quizás, bueno, yo lo considero más importante que incluso el archivo de lo que es el arte en sus expresiones visuales. ¿Por qué? Porque la escritura es mucho más antigua y porque no tenemos la conciencia, o sea, no tenemos la sensibilidad o la conciencia desarrollada en relación a ver la escritura como un tema visual. Entonces, vamos a ver la escritura como un tema visual, pero también vamos a ver la relación entre palabra e imagen. Entonces, si les estoy diciendo que la escritura es un tema visual, ¿cómo es que estoy haciendo la diferenciación entre palabra e imagen? Bueno, porque la escritura es una imagen particular, no es una imagen icónica, como lo es la imagen fotográfica
o la imagen que estamos viendo ahorita todos en pantalla de los rostros de nosotros. Es una imagen de otro tipo. O sea, ustedes están viendo ahorita un texto, una pantalla con texto, y eso es una imagen, pero no es una imagen del mismo tipo que la que estamos viendo con las cámaras, ¿no? Entonces vamos a ver la relación entre texto e imagen, porque, digo, es una relación importante a nivel contemporáneo, y lo vamos a ver con 3 autores. Con W.J.T. Mitchell, que se los acabo de mencionar como uno de los autores más importantes y más conocidos, con un texto que se llama en español Teoría de la Imagen. Vamos a ver un poco el texto de Gadamer, que se titula Palabra e Imagen, y vamos a ver, ese es un texto complejo, por eso le estoy dando 2 clases. Y luego vamos a ver un texto de Jacques Rancière que se llama La frase imagen y la gran parataxis, ¿ok? Y con eso tendríamos, por supuesto que no vamos a resolver ninguno de los temas porque estamos haciendo una cartografía, pero sí vamos a poder tener un poco la idea del tema, de la relación entre la palabra y la imagen y lo importante que es, y por lo menos 3 perspectivas al respecto, ¿ok? Ok, ahí está Jacques Rancière. Luego entonces terminaríamos con un texto de Mitchell que es referencia obligada, que se llama ¿Qué es la imagen? Y entonces en eso consistirían nuestras últimas 2 clases. Vamos a comenzar el segundo curso, que espero por supuesto que todos estén, con un texto de Mitchell que se llama ¿Qué quieren las imágenes? Y entonces a mí me parece especialmente importante esta manera de culminar el primer curso y comenzar el otro curso, o sea, culminar con Mitchell, con una pregunta que es una pregunta muy moderna, ¿no? ¿Qué es la imagen? Es una pregunta muy moderna. Y yo creo que él eventualmente se dio cuenta cuando cambia a la pregunta ¿qué quieren las imágenes? Y allí entonces hay un cambio bastante radical, porque ¿qué quieren las imágenes? En principio es una pregunta muy extraña, ¿no? Es dotar a la imagen de una facultad, ¿no? De un deseo, por lo menos. Y entonces, bueno, eso lo vamos a ver al final de este curso y al comienzo del siguiente. Bien, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda en relación al cronograma? ¿No? Yo tengo una pregunta con respecto a ese segundo curso. ¿Cuándo comenzaría el segundo curso del diplomado? ¿Tú tienes la información a mano, Valerie? Sí, ya la busco. Ya la busco y te la mando, Ariel. Ok, vale, gracias. A la orden. Ok, ¿algo más? Yo creo que es en septiembre, pero no estoy muy segura. ¿Sandra sigue con nosotros? Bueno, aquí en pantalla tienen a Nicolás Mirsov, que es un profesor de teoría de la comunicación de la Universidad de Nueva York y tiene un libro que se considera el de mayor influencia en la definición de la cultura visual, que se llama Una introducción a la cultura visual. El término cultura visual refiere hoy en día a 2 cosas fundamentalmente. Una disciplina que además tiene un fuerte sesgo político o sociopolítico, articulado con una perspectiva que tiene que ver con cosas como el anticolonialismo o el postcolonialismo, los estudios culturales, más la historia del arte en crisis, más una teoría crítica, etc. Es decir, la cultura visual no se puede decir que es una interdisciplina, porque es una disciplina, ¿sí? Pero proviene un poco de personajes
que tienen que ver con los estudios culturales, con la teoría del arte, pero también con la teoría de la comunicación y la teoría crítica, ¿ok? Y a lo que refiere la cultura visual es un fenómeno que ya no se puede seguir circunscribiendo restrictivamente al arte como único fenómeno significativo de la producción de eventos visuales. Es decir, la cultura visual, cuando uno dice cultura visual, puede estar entonces refiriéndose a una... Uno puede estar refiriéndose a una perspectiva de carácter sociopolítico. Ustedes seguramente habrán visto conferencias o cursos que tienen que ver con los sistemas de representación de género, de componentes raciales. Eso está dentro de las perspectivas de la cultura visual, ¿no? Para los que se forman nítida y eminentemente en cultura visual, comienzan a formular este tipo de contenidos, ¿no? Pero también se refiere a eso, o sea, no podemos seguir, cuando vamos a estudiar un fenómeno que tiene que ver con lo visual, no podemos seguir restringidos al área del arte, es decir, es muy significativo cosas que se hagan dentro del campo de la comunicación visual, por ejemplo, dentro del campo de la publicidad. Es muy importante las maneras en que se representa el género en la publicidad, por ejemplo, ¿no? Pero también es significativo a la hora de explorar un fenómeno que no sea específicamente de género. O sea, hablar de cultura visual implica entonces hablar en unos términos por un lado más difuso y por el otro lado más amplio. ¿Okay? Porque yo normalmente, cuando digo en el currículum que hago, por ejemplo, curadurías en de temas de cultura visual, mucha gente cree que yo tengo la perspectiva sociopolítica de la cultura visual, y no es así. Yo lo que hago es tener como presente el campo difuso, ¿no? El campo de los fenómenos. Entonces, uno de los aportes más importantes de la cultura visual como disciplina es el haber sentado las bases epistémicas para la implementación de una alfabetización o una educación visual, bajo la premisa de que no es posible hoy en día la construcción de un sujeto político solo con una educación textual. Eso es uno de los grandes aportes de la cultura visual. O sea, hoy en día es tan necesario preparar. Cuando digo sujeto político, no me estoy refiriendo a un político, me estoy refiriendo a todos nosotros. Nosotros somos sujetos políticos, ¿no? A nosotros nos preparan, se supone que hay un sistema de educación que nos prepara para ser un tipo de persona, ¿no? Un tipo de ciudadano, supónganse ustedes. Nosotros en Venezuela eso lo tenemos patas para arriba, ¿no? Pero hay una formación política que se da en cualquier sistema educativo. Bueno, lo que ha mostrado, digamos, una de las cosas que ha mostrado la cultura visual es que es indispensable la alfabetización visual. Nosotros deberíamos saber ver tanto como saber escribir. Y si nosotros nos encontramos con una persona que no sabe leer y escribir, inmediatamente decimos, esta persona está limitada, ¿sí? Es lógico pensar que una persona que no sepa leer y escribir está limitada. Bueno, lamentablemente en Venezuela no es así, pero es así. Una persona que no sepa leer imágenes, que no sepa enfrentarse críticamente a la atmósfera visual, es una persona que tiene limitaciones. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en una atmósfera visual y tenemos que saber movernos dentro de ella con un aparato crítico mínimo, porque si no todo el tiempo vamos a estar sometidos a una cantidad de operaciones que pueden ser de mayor grado de manipulación que si pudiésemos leer todo lo que está, por ejemplo, detrás de una imagen que pueda estar retocada, y eso por poner un ejemplo muy, muy sencillo, ¿no? Pero si a una persona analfabeta, una persona que no sepa leer y escribir, la pueden manipular, igualmente una persona que no sepa leer
una imagen también pueden manipularla con mucho más facilidad. Entonces, cuando se habla de sujeto político frente a la realidad visual, se está hablando de tener un aparato crítico mínimo frente a las imágenes, ¿no? Bueno, hay que saber leer textos como imágenes porque la imagen nos define o define nuestra subjetividad, porque la imagen y los dispositivos visuales están en el centro de producción del sentido cultural del mundo globalizado contemporáneo, como prefiera. Entonces, como ya les dije, vamos a revisar dos cosas de Mitchell, de Mirzoeff. Ya esto lo hemos pasado. Vamos a ver entonces la introducción del libro, una introducción a la cultura visual, y van a ver ustedes por cuenta propia y hacer anotaciones la conferencia que está en YouTube. El índice de este libro, del libro que vamos a ver, es muy claro en relación al propósito que tiene. La introducción se ocupa de los conceptos fundamentales que fueron tan pertinentes como para llegar a fundar una disciplina o una perspectiva. Y de ellos nos vamos a ocupar enseguida. La primera parte del libro se llama Mundo Visual. Su primer capítulo se llama Definición de la imagen y allí tiene cosas como línea, color y visión. En él hace una revisión importantísima del tema de la perspectiva, o sea, la perspectiva como técnica inventada durante el Renacimiento, ¿no? Y en este capítulo se da cuenta del cambio que se ha tenido, cambio teórico que se ha tenido en relación a la perspectiva, que hasta antes, digamos, de esta crisis epistémica de la que les he venido hablando, teníamos a la perspectiva como un modo más evolucionado de la percepción de la cultura occidental, ¿no? O sea, pensábamos que la perspectiva era la evolución natural de la percepción, luego de pasar por todos los tipos de dibujo, de sistemas de representación anteriores, llega a la perspectiva y se inventa un sistema de representación que se aproxima a la realidad como nunca antes, ¿no? Y entonces teníamos eso, con la perspectiva como un gran logro de la evolución de la percepción. En este capítulo, que se llama Perspectiva, de esta primera parte del libro, tienen una buena reseña del cambio del punto de vista que hay en relación a la perspectiva. Hoy en día pensamos la perspectiva como algo que tiene más que ver con la filosofía, con todo el desarrollo de la técnica que se estaba dando en ese momento, con la ciencia y con el punto de vista racionalista, que ve su culmen en el yo cartesiano, en el cogito cartesiano, ¿no? O sea, la relación que tenemos entre con la perspectiva entonces ya es de carácter ideológico y no tanto como un tema que tenga que ver con el desarrollo de la percepción, ¿de acuerdo? Nosotros no vamos a ver ese primer capítulo, nosotros vamos a llegar a la introducción, pero me parece importantísimo que sepan un poco más del libro para que se entusiasmen y lo consigan y lo lean, ¿no? Luego el capítulo 2 está dedicado a la era fotográfica y el tercero se llama virtualidad de la antigüedad virtual a la zona píxel. La segunda parte del libro se llama Cultura. Y el cuarto capítulo, porque es consecutivo, no es el primer capítulo de la segunda parte, sino cuarto capítulo total, se llama Transcultura de Congo a Congo. Y el quinto se llama Observando el sexo y contiene como ningún otro el aporte crítico político de la cultura visual como disciplina, lo que les decía del componente político de la disciplina, ¿no? El capítulo 6 se llama Primer contacto desde el Día de Independencia hasta 1492 y el milenio, y por supuesto que ahí tienen ya el tema de la colonización claramente enunciado, ¿no?
La tercera parte tiene como título grandilocuente global local, y ahí está el capítulo 7, la muerte de Diana, género, fotografía e inauguración de la cultura visual global, y luego cierra con una coda. Ahora vamos directamente a la introducción. Aunque ustedes no hayan tenido chance de leer todavía el libro, igual voy a avanzar un poco porque si no, no nos daría tiempo de ir cumpliendo con lo que tenemos pautado en el curso. Este texto está lleno de enunciados y de afirmaciones, ¿no? Que a veces no están totalmente argumentados, sino que están enunciados como una especie de principio, ¿no? O sea, así como grabados en piedra, ¿no? Y el primero de ellos se lo encuentran en la página 17 y dice así: la vida moderna se desarrolla en la pantalla. Enseguida aclara que no se trata de algo tan inmediato como ser adicto a las redes sociales, no se trata de eso, ¿no? Y ni siquiera de lo que estamos haciendo en este momento, que es sustituyendo un encuentro físico por una intermediación con transmisión audiovisual, ¿no? Se trata más bien, el enunciado que tienen allí en pantalla, se trata más bien de la red de dispositivos que controlan el espacio público, como las cámaras de vigilancia, por ejemplo. Todos los ejemplos que pone allí inmediatamente Mirzoeff para nosotros son antiguos, porque habla del DVD, de la webcam, realmente, o sea, ya son antiguos, ¿no? Pero imaginen ustedes, en esos ejemplos, imaginen ustedes otros dispositivos, o sea, caduca el ejemplo, pero no la frase, porque si bien es cierto que ya el DVD de poco uso, ¿no? Hay otros dispositivos que son incluso más potentes, ¿no? Dispositivos de almacenamiento visual. Por ejemplo, la nube, en el momento en que él está hablando, no se ha comercializado la nube. Para nosotros ahora la nube es la imagen, digamos, principal del almacenamiento de lo que nosotros querramos, música, imágenes, ¿no? Pero cambien DVD por nube y tendrán exactamente lo mismo. La vida moderna se desarrolla en la pantalla. Nosotros vamos a acceder a las fotos, lo hacemos por medio de una pantalla. Lo que sea que tengamos guardado en la nube, siempre tenemos que tener una pantalla para acceder a ellos, ¿no? Ahora, seguidamente tiene en la misma página una frase que todavía es más importante y es más difícil de digerir, no difícil de digerir, sino que tiene como más contenido implícito. Dice: ahora la experiencia humana es más visual y está más visualizada que antes. Yo estoy segura que ustedes entienden esta frase, porque esta frase no tiene ningún misterio, es clarísima. Pero a mí en cambio esta frase me captura, ¿no? Porque nada más que alguien me diga que la experiencia humana es más visual, yo ahí me detengo en seco. O sea, yo creo que esta línea daría para un seminario. Primero, dice visual y visualizada, ¿no? Y uno podría preguntarse mínimamente por qué está haciendo esa diferencia, ¿no? ¿Por qué no basta decir la experiencia humana es ahora más visual? Porque tiene que decir más visual y está más visualizada, ¿no? Y la otra pregunta que yo me haría es: ¿qué Carrizo está entendiendo aquí por experiencia? Porque el término de experiencia en filosofía es un término central, es un término importantísimo, es un término que tiene una carga semántica muy importante como para uno despacharlo con un sentido coloquial, que no desdeño de ningún sentido coloquial, solo que siendo que uno está un poco relacionado con la carga semántica que tiene este término en la tradición filosófica, uno se da cuenta por qué esta disciplina tuvo tanta influencia.
o sea, no es por frases sencillas, sino por las cosas a las que está haciendo referencia. Está haciendo referencia a que la experiencia humana ahora es más visual, ¿no? Entonces, un poco como obviamente no podemos ver lo que ha dicho la tradición filosófica en relación a la experiencia, lo que hice fue apelar un poco a un diccionario de filosofía y traerles algunas anotaciones al respecto, que las vamos a ver en pantalla, pero también quisiera con esto decirles, darles una recomendación, que no sé, o sea, porque realmente no los conozco todavía, ¿no? La recomendación es que, siendo que están haciendo un diplomado teórico, la manera de divertirse uno con la lectura de la teoría, que no es como leer novelas o no sé, realmente no sé, yo me divierto mucho leyendo teoría, no sé cuál sea el caso para ustedes, pero la manera de uno, digamos, leer teoría y navegar en un texto teórico es prestándole atención a cada concepto que aparece y averiguando qué está por detrás del concepto, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros en filosofía lo hacemos ya de manera natural, ¿no? Pero entonces quiero hacer con ustedes un poco ese ejercicio aquí, y entonces vamos a centrarnos en el concepto de experiencia, ¿no? Fíjense, todo esto que les voy a mostrar a continuación es de un diccionario de filosofía de Ferrater Mora, ¿no? Que tiene varias páginas para este término, ¿no? Yo simplemente lo que he hecho es extraer algunas cosas para leerlas. ¿Alguien quiere leer? ¿No? Porque eso también es válido, ¿no? Como tenemos el texto en pantalla y eventualmente vamos a tener compartido el texto, adelante. Doy. ¿Sí? Experiencia. El término experiencia se usa en varios sentidos. Primero, la aprehensión por el sujeto de la realidad, una forma de ser, un modo de hacer, una manera de vivir, etc. La experiencia es entonces un modo de conocer algo inmediatamente antes de todo juicio formulado sobre lo aprendido. 2. La aprehensión sensible de la realidad externa. Se dice entonces que tal realidad se da por medio de la experiencia, también por lo común antes de toda reflexión. Tercero, la enseñanza adquirida con la práctica. Se habla entonces de la experiencia en un oficio y en general de la experiencia de la vida. 4. La confirmación de los juicios sobre la realidad por medio de una verificación, por lo usual sensible de esta realidad. Se dice entonces que un juicio sobre la realidad es confirmable o verificable por medio de la experiencia. 5. El hecho de soportar o sufrir algo, como cuando se dice que se experimenta un dolor, una alegría, etc. En este último caso, la experiencia aparece como un hecho interno. Ok. Bueno, ahí tienen, en principio, es como una revisión del término experiencia un poco general antes de entrar dentro de la tradición filosófica, ¿no? Pero hay un montón de cosas interesantes ya en esta exploración, que aunque es digamos, de la manera más inmediata, es bastante cuidadosa. Por ejemplo, la aprehensión por un sujeto de la realidad. O sea, ya nos podríamos quedar con eso. Aprender es algo así como tomar, ¿no? Aprehensión de un sujeto de la realidad. Entonces, ahora vean eso en relación a lo que dice Nicolás Mirsov. La experiencia humana es más visual, es decir, la manera en que estamos aprendiendo la realidad ahora es más visual que antes, ¿ok?
o sea, la experiencia es eso, aprehensión de la realidad, ¿no? También es una forma de ser, o sea, mi experiencia como profesora, lo que yo quisiera conocer es la experiencia de ustedes justamente, porque si yo conozco la experiencia de ustedes, conozco un poco más de ustedes, ¿no? Eso sería una segunda. Hola, ¿hasta qué hora está? Ok, yo me acerco, gracias. Que estoy aquí en un internet prestado. La enseñanza adquirida con la práctica y la confirmación de los juicios sobre la realidad por medio de una verificación, ¿ok? Siguiendo la tradición filosófica, se debe subrayar dos sentidos primordiales de esto. La experiencia como confirmación o posibilidad de confirmación empírica y con frecuencia sensible de datos, ¿no? Y la experiencia como hecho de vivir, perdón, no les había pasado la pantalla. La experiencia como hecho de vivir algo dado anterior a toda reflexión o predicación. O sea, que tenemos experiencia de algo y ya eso lo anteponemos a el juicio, por ejemplo, ¿no? En cada uno de estos casos se puede destacar el carácter externo o interno de la experiencia. O sea, la experiencia nos permite aprender la realidad, pero también la experiencia nos configura, nos conforma internamente. Nosotros somos el resultado de nuestra experiencia. Insisto, vean cada una de estas cosas, trasládenla al enunciado de Mirzoff. Es decir, que lo visual nos está configurando internamente. También, ¿ok? La experiencia está más visualizada y es más visual. Ok. La experiencia es el punto de partida del conocimiento del mundo exterior o del mundo interior. En el primer caso se refiere al conocimiento general de la realidad. O sea, estamos conociendo la realidad ahora de manera más visual que antes. En el segundo caso, a la conformación de una subjetividad. Es decir, que tiene un sentido psicológico, si prefieren verlo así, aunque no siempre la interioridad humana fue descrita en términos psicológicos. Yo prefiero hablar de subjetividad. O sea, estamos conociendo más la realidad de manera visual y estamos conformando nuestra subjetividad de manera más visual. Ok, había otra persona que quería leer, que no tengo los nombres en pantalla. Sí, adelante. Déjame bajar aquí un momentico, quitar un poco la pantalla de nosotros para poder leerlo, ya va. Isabel. Bacon entendía la experiencia como experimentación ordenada. Y debemos mencionar que la experimentación es una parte fundamental del conocimiento científico, que es el tipo de conocimiento con mayor influencia en nuestras vidas. Exacto, o sea, durante toda la modernidad en realidad, y eso es algo que ha querido rescatar la contemporaneidad desde la crítica a la modernidad, hubo una especie como de sustitución, entre comillas, ahorita no encuentro un término mejor, de la experiencia por la experimentación. Es decir, la experiencia para muchos filósofos modernos, y aquí tienen como ejemplo Bacon, la experiencia produce conocimiento. ¿Sí? Nosotros le acercamos la mano al fuego, nos quemamos y ya tenemos la experiencia de que el fuego quema. Ya aprendimos por las malas, ¿no? O sea que la experiencia tiene una relación con el conocer. Cuando nosotros tenemos experiencia de algo, ya tenemos un cierto conocimiento y a veces esa experiencia se convierte en prejuicio. Entonces no queremos saber nada de un asunto porque ya nosotros tenemos la experiencia suficiente y nos cerramos, ¿no? Eso cuando la experiencia se petrifica, no sé, se asienta de mala manera, ¿no? Pero ¿qué va a ser el conocimiento para la modernidad? El conocimiento para la modernidad va a ser conocimiento científico. O sea, ya no es el tema de cómo conocemos cotidianamente, cómo llega un niño a tener experiencia, no.
el conocimiento para la modernidad es conocimiento científico, conocimiento ordenado bajo el método científico. Entonces se crea esa gran ilusión de la modernidad de que, claro, el conocimiento científico permite la predicción de fenómenos. Entonces, por supuesto que eso les creó mucha ilusión de la que se supone ya nosotros estamos curados, ¿no? Pero eso convierte la experiencia, o sea, hace que la experiencia, para un conocimiento que vale la pena, como es el conocimiento científico, la experiencia se cifra, esa palabra es más adecuada, en experimentación, ¿ok? Hay una especie como, o sea, la experiencia viene a ser, digamos, va a tener una derivación que va a ser la experimentación, porque entonces la experimentación es un modo ordenado de obtener una experiencia de la realidad, es decir, de conocer la realidad. ¿De acuerdo? Ok. Para él y para los empiristas en general, la experiencia se refiere a la aprehensión intuitiva de cosas singulares, de fenómenos singulares o de datos de los sentidos. O sea, la experimentación, sobre todo en el método inductivo, que es el método empirista, uno hace experimentos varias veces, 10 veces, 20 veces, 30 veces, y ves qué cantidad, qué porcentaje tienes de un resultado y eso lo conviertes eventualmente en una ley general o en una teoría, ¿no? Los filósofos racionalistas estiman que la experiencia da un acceso confuso a la realidad. La experiencia solo da proposiciones contingentes, las verdades eternas solo pueden ser adquiridas por medio de la razón. Esto sobre todo para un autor como Leibniz. Para Kant, quien intentó un camino intermedio entre empirismo y racionalismo, la experiencia constituye un punto de partida del conocimiento, pero no procede de ella. Porque los racionalistas le dan mucho más importancia, o le dan una importancia que no le dan los empiristas, a la manera en que la mente elabora, por ejemplo, fórmulas matemáticas. Y un matemático no depende de la experiencia, como ustedes bien saben. Alguien que está haciendo teoremas geométricos o aritméticos o lo que sea, no está pendiente de si los cisnes son todos negros o son todos blancos, ¿no? De lo que está pendiente es de lo que se está moviendo, digamos, es básicamente el lóbulo frontal y el desarrollo de un teorema. Entonces, los racionalistas tienen mucho el punto de vista de un matemático, ¿no? O sea, o le dan más peso a la manera en que la mente, diríamos nosotros, elabora la experiencia. Entonces, es cierto que el conocimiento puede provenir de la experiencia, de la aprehensión de la realidad, pero hay una elaboración posterior que es racional, ¿no? Para Hegel, la experiencia es un movimiento dialéctico que conduce a la conciencia hacia sí misma, explicándose a sí misma como un objeto propio. El contenido de la conciencia es lo real y la más inmediata conciencia de tal contenido es justamente la experiencia. Eso sería el culmen del racionalismo, porque para Hegel lo real es racional. Lo real es racional, ¿no? Bueno, podríamos seguir relatando la semántica histórico-filosófica del término, pero solo para seguir dando cuenta de lo fundamental que es este término y el peso que tiene en la frase de Mirsov. Lo más importante, no, es que esta parte no está en la pantalla, esto es un comentario mío de la cita de Ferrater. Lo más importante es saber que es por este peso que se funda una disciplina que va a ocupar justamente de un fenómeno tan central para la vida contemporánea que es capaz de darle forma a la experiencia. ¿Ok? O sea, lo que quiero, no estamos viendo una clase, digamos, de qué significa la experiencia en filosofía. Lo que quiero es simplemente darles el campo, la profundidad de campo que hay detrás de esta palabra para que se comprenda por qué finalmente un autor como Mirsov y una perspectiva como la cultura visual tienen tanto peso, porque sigue teniendo mucho peso, ¿ok? Cuando dice que la experiencia humana está siendo más visual y está siendo más visualizada. Finalmente, lo que sea la experiencia tiene que ver con la construcción de la realidad externa y la interna de un sujeto o persona. Y esta construcción es visual y está visualizada.
más que antes. Tanto más que puede decirse que estamos inmersos, no sé si ustedes están de acuerdo, estamos inmersos en una atmósfera visual. Respiramos imágenes y a veces nos intoxicamos con imágenes. Esta avalancha no solo de imágenes, sino de dispositivos visuales que median la vida, porque no se trata solamente de las imágenes que vemos, no es algo tan sencillo como eso. También están los dispositivos visuales, ¿no? Todo ello está mediando la vida. O sea, cuando Mirzoff escribe esto, por ejemplo, no existía la comercialización, o sea, el acceso a los drones como existen hoy en día. Y nosotros estamos recibiendo una perspectiva, una imagen, o sea, estamos recibiendo la perspectiva desde, digamos, arriba en vertical. Esa visión no es natural. Eso no es lo que nosotros vemos cuando caminamos por la calle. La estamos incorporando como algo natural, la estamos naturalizando. Pero nosotros creemos que eso es inocuo y no es inocuo. Eso tiene un impacto en nuestra vida gigantesco. Y a eso es a lo que hay que estar atentos. O sea, ¿qué está cambiando en nuestra vida? El hecho de que tengamos ese punto de vista que produce ya, o sea, porque antes era una cuestión de las películas, de los espías que nos podían ver desde un satélite y sabían exactamente lo que estamos viendo. De hecho, con infrarrojo lo pueden hacer. Pero ya no, o sea, ya son completamente comerciales los drones, ¿no? Entonces, no es solamente que las imágenes que vemos nos están impactando en nuestra experiencia, no, también es lo que afecta a nuestra percepción, todos esos dispositivos que no dejan de inventarse, ¿no? Esa avalancha, no solo de imágenes, sino de dispositivos visuales que median la vida, requieren una preparación para su manejo, sea lo que quiera decir, sea lo que se quiera decir con eso de manejo. ¿Qué significa manejar esa avalancha de imágenes, ¿no? En principio puede querer decir que no nos asfixien, que no nos ahoguen, que esos dispositivos de vigilancia, por ejemplo, no nos tomen por sorpresa, que no nos dejen completamente o constantemente perplejos. Mirzoff, cuando escribe este enunciado, les hace falta que les recuerden el enunciado, lo tienen a partir de hoy tienen el título. Cuando escribe este enunciado no conoce, como les digo, los drones, ni por ejemplo los dispositivos de reconocimiento facial. ¿Ok? Y nosotros pensamos, ok, ya, llegamos al tope, ya después de aquí no van a inventar un nuevo dispositivo de vigilancia, o sea, es mentira, van a seguir surgiendo otros dispositivos y son visuales, todos son visuales. No conocía los dispositivos de reconocimiento visual, facial. Y nosotros, mientras pensamos estas líneas, no conocemos los nuevos y futuros dispositivos que surgirán y las maneras en que serán insertados en nuestra vida, en nuestra experiencia. No sabemos lo que va a afectar nuestra experiencia el día de mañana. Por ahora, todo lo que está afectando nuestra experiencia lo está haciendo a espaldas de nosotros. O sea, sin nosotros tener claro lo que está pasando, ¿ok? Más adelante, en la página 19, Dios mío, son las 3:41, dice esta enigmática frase: ¿qué debemos creer si ver ya no significa creer? O sí. Sí, puede ser que ahorita estemos viendo la inteligencia artificial como la meta, ¿no? Pero no sé. La inteligencia artificial a veces parece estar 10 pasos más atrás que la invención de estos dispositivos visuales. Digamos, o por lo menos el contacto que uno tiene con la inteligencia artificial, que son estos sistemas que si Siri o como Alexa, ese tipo de cosas, uno todavía se puede burlar del grado de inteligencia que tienen, ¿no? Y eso es inteligencia artificial. Por supuesto, la más comercial, ¿no? Pero la verdad es que no sé. ¿Qué piensan ustedes de esta frase? ¿Qué debemos creer
Si ver ya no significa creer. Que es la realidad que estamos viviendo, profesora. O sea, uno ve cosas y dice, no le voy a hacer caso porque realmente además son tan invasivas. Aparecen o te aparecen en el teléfono o en la máquina, o sea, una cosa que se replica de mil maneras y además son cosas que jamás vamos a ver. Como yo decía, yo no conozco a ninguno de los políticos que está gobernando, o sea, yo nunca los he visto de verdad. O sea, lo que he visto es su imagen en cualquier lado, pero yo nunca he tenido contacto con esa gente. O sea, esa gente para mí es irreal. O sea, si uno realmente lo piensa, ¿no? Y entonces ya ahí uno lo que le toca es poner distancia Claro, y ver las cosas. y además, No, antes nos dejábamos llevar por lo que veíamos. O sea, lo que veíamos era real. El ejemplo que tú pones de los políticos es fantástico. No lo había pensado, pero es verdad. Es verdad, o sea, no sabemos qué es, son imágenes. Yo, sí, Guaidó y todos esos no los, pero además antes teníamos ese parámetro, o sea, eh, fake news en su máxima expresión, sí. Claro, porque allá hay un tema importantísimo, el tema de los fake news. Máxima superposición de subjetividad, ¿ok? Ahorita me explicas eso, Valeria. Porque hay un tema, o sea, ustedes no sé si se acuerdan del caso de este muchacho, ¿cómo se llamaba? El que entró en helicóptero y lanzó las bombas que lo mataron, Oscar Pérez. Oscar Pérez. Sí. Eso fue impresionante porque yo creo que yo uso mucho las redes, ¿no? Sobre todo Facebook, y me la tomo muy en serio, o sea, para mí es un sitio de discusión y de pensamiento. Y a mí me impresionó, yo creo que esa fue la primera vez que los venezolanos nos topamos de frente con el tema de los fake news, porque no sé si ustedes se dieron cuenta, pero ahí todo el mundo tomó una posición. ¿Es verdad lo que está, o sea, este muchacho es un invento o es auténtico? Y frente a la misma noticia hubo dos grupos. ¿Qué era lo que estaba pasando allí? Algo que tiene mucho que ver con la frase y mucho que ver con el tema de los fake news. Que nosotros estamos interpretando, no estamos simplemente viendo. Las imágenes tienen un fuerte componente hermenéutico, diría la filosofía, interpretativo. Ahora más que nunca, las imágenes necesitan ser interpretadas. Entonces, los que analizábamos un poco el caso desde la imagen, nos decantábamos por la idea de que era auténtico. O sea, que era un loco, pero era auténtico, que no era una invención del gobierno, por ejemplo, ¿no? Pero habían las dos posiciones. Ese es el efecto del fake news, que lanzan una noticia y la gente, o sea, no es como antes que tú veías la noticia y todos nos encontrábamos en la noticia. Sucedió esto. No, ahora lo que vemos no sucedió, ahora lo interpretamos y entonces o lo creemos o no lo creemos. ¿Lo ven? Valerie, ¿cómo es el tema de la máxima superposición de subjetividad? Bueno, no, básicamente va por la misma línea de lo que estabas hablando justo ahora, que es esta cuestión de la interpretación, ¿no? Que puede ser una misma imagen o una misma serie de imágenes y en el punto en el que estamos, cada quien tiene una lectura y una interpretación de eso vinculada a un montón de contextos y experiencias justamente, etcétera, pero al final termina siendo cualquier imagen por decirlo de una manera muy básica, ¿no? Pero termina siendo mucho más subjetiva de lo que pudo haber sido en otro tiempo. Sí, tiene un componente interpretativo mayor. Ahora, ¿por qué? Si son las mismas imágenes. O sea, hay muchas cosas que habría que preguntarse, ¿no? La ruptura de los... Sí, no, que él lo dice, la ruptura de los universalismos. Claro, Nietzsche en realidad lo dijo de manera anticipada, lo dijo, y nos lo dijo así como muchachos,
O sea, no dejen de estar creyendo en la verdad. La verdad, eso de la verdad, eso es un tema de tratar de asirse con las uñas a cualquier tablita, ¿no? Él fue el que dijo, no existe la verdad, lo que existe es la interpretación. Y lo anunció diciendo, eso es lo que va a suceder. Le doy 200 años para que se den cuenta de eso y el declive no por esa razón, una razón mucho más compleja, de la cultura occidental. Pero no sé, no creo que llegamos a ese punto sin demasiada conciencia crítica y nos estamos encontrando, nos estamos topando con la interpretación absoluta de la realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo nos podemos encontrar? Hay que inventar nuevas maneras de encuentro. Tampoco hay que ser nostálgico y no vamos a volver a ninguna fórmula comista de que ver para creer, ¿no? Y ese tipo de cosas porque es imposible. ¿Qué debemos creer si ver ya no significa creer? Okay. Frente a la atmósfera visual difusa, envolvente, no existen habilidades equivalentes. Ahí tienen, si quieren un poco de tranquilidad, eso es lo que lo que les podría decir es que hay que desarrollar habilidades equivalentes para el tema de la atmósfera visual. O sea, y lo que tenemos es conformar un nuevo sujeto político, un nuevo sujeto, un nuevo sujeto crítico, ¿no? La sensibilidad visual, cifrada hasta hace poco en el arte y en los medios de comunicación visuales o audiovisuales, ha sido desbordada en fenómenos y ha producido una crisis de la percepción que no fue prevista ni siquiera por Walter Benjamin cuando la anunció frente a los medios de reproductibilidad técnica. Yo no sé si ustedes conozcan la referencia de Benjamin, es bastante conocida. Benjamin advirtió que con la invención de la imagen técnica, es decir, de la fotografía y del cine, básicamente, la percepción humana iba a entrar en crisis. Si eso fue cierto, bueno, ahora lo es más que nunca, ¿no? Por ello ha sido tan pertinente describir la realidad en términos de cultura visual y crear una perspectiva de estudios equivalentes. O sea, la filosofía por toda su trayectoria se quedó con el tema, o sea, se daba cuenta de que las imágenes eran peligrosas. Ya vamos a ver nosotros con la teoría del acto icónico, sobre todo en el segundo trimestre, el tema de lo que puede performativamente hacer una imagen, ¿no? Las imágenes pueden hacer cosas, ¿no? Y la filosofía siempre ha tenido esa relación de que las imágenes son peligrosas. ¿Cuál es la opción? Eliminarlas, marginarlas, críticamente. Por ejemplo, la escuela de Frankfurt que propuso frente al fascismo, porque el fascismo alemán utilizó mucho la imagen, como ustedes saben, ¿no? Leni Riefenstahl, la cineasta de Hitler, hizo desastres, ¿no? Con esa maravillosa técnica cinematográfica que inventó, tenía la fábrica ACFA a su disposición, tenía esclavos que eran los presos, inventó el contrapicado, inventó unas técnicas fabulosas y lo que terminó haciendo fue un gran monstruo, ¿no? El aparato propagandístico del nacionalsocialismo alemán. Entonces, la escuela de Frankfurt, conformada casi toda por judíos, es una cultura bastante iconoclasta, determinó que, bueno, simplemente lo que había era que limitar, acotar la imagen, ¿no? Y ¿cómo hacemos eso con este desbordamiento visual? No es posible, o sea, ¿cómo frenamos nosotros la atmósfera visual? Entonces, lo mejor sería, no sé, inventar una escafandra o una cámara de oxígeno y aprender a respirar en esa atmósfera visual, hasta que nos volvamos eventualmente otra vez iconoclastas y nos eliminemos las imágenes de los espacios públicos, como hace el totalitarismo tipo Corea del Norte, ¿no? Eliminar la imagen. Puede ser que lleguemos allí, no sé. Bien, vamos a ver si podemos avanzar. En la página 19 dice Nicolás Bersov lo siguiente.
aunque normalmente los diferentes medios visuales de comunicación se han estudiado de forma independiente, han estudiado estos fenómenos de forma independiente, ahora surge la necesidad de interpretar la globalización posmoderna de lo visual como parte de la vida cotidiana. Los críticos en disciplinas tan diferentes como la historia del arte, el cine, el periodismo y la sociología han comenzado a describir este campo emergente como cultura visual. La cultura visual se interesa por los acontecimientos visuales en los que el consumidor busca información, el significado o el placer conectados con la tecnología visual. Y fíjense esto qué interesante, entiendo por tecnología visual cualquier forma de aparato diseñado, ya sea para ser observado o para aumentar la visión natural, desde la pintura al óleo hasta la internet, hasta la televisión e internet. Yo hace poco hice una exposición de pintura en la galería GBG Arts, hace poco, al comienzo de la pandemia. Se llamó La Imagen Persistente y tenía 4 pintores jóvenes venezolanos. Y lo que trataba de hacer con esa exposición era justamente esto, estudiar la pintura como un hecho visual, como una imagen, y no como una expresión artística. Porque la pintura es una tradición importantísima para nosotros entender hasta dónde llega la cultura visual que nos está afectando hoy en día. O sea, la pintura es importantísima, pero para la cultura occidental. Para otras culturas la pintura tiene otras funciones, o las representaciones con dibujos, etcétera, tiene una función distinta. Para nosotros es absolutamente central. Pero eso es posible pensarlo cuando podemos pensar la tradición pictórica fuera del campo de la historia del arte, fuera de las categorías del arte, cuando la podemos pensar, por ejemplo, como imagen. Así que no es una mención cualquiera esta que hace Mirsov aquí. O sea, a la cultura visual le interesa la pintura tanto como los drones. ¿Sí? Entender las relaciones, entender por qué es tan central, etcétera, etcétera. Aquí se pueden hacer muchos señalamientos y subrayados en este fragmento que ustedes tienen en pantalla, ¿no? Los animo a que comenten lo que ustedes quieran y mientras lo hace quisiera llamarles la atención sobre la mención de la pintura dentro de la amplitud de los fenómenos de los que se va a ocupar. Yo creo que ya un poco esto que estoy leyendo se los acabo de comentar. Además, para la cultura visual como perspectiva sociopolítica, también la pintura va a ser interesante porque ya no le va a interesar estudiarla como el barroco o como el expresionismo, o no. Le va a interesar, por ejemplo, cosas como la representación de la mujer en el siglo XIX por parte de la pintura norteamericana. O sea, va a comenzar a cruzar la tradición pictórica con aspectos que tienen que ver con la problematización de la representación o hacer más consciente la manera en que representamos cuestiones de género, etcétera, etcétera. Eso también es otra cosa, o sea, porque yo les digo cuál es mi perspectiva, que no es la sociopolítica, pero también tengo que darles cuenta de cuál sería la perspectiva sociopolítica de la cultura visual frente a la tradición pictórica. Podría ser esa, ¿no? Son las 3:56. Vamos a leer esta última. Bueno, faltaría un poquito más, que lo retomo en la clase que viene. En la página 20 tienen esto: lo posmoderno puede ser descrito como la crisis provocada por la modernidad y la cultura moderna al enfrentarse al fracaso de su propia estrategia de la visualización. Eso es una manera provocadora de decir que la cultura visual como disciplina eminentemente posmoderna es una respuesta al desbordamiento que crea la misma modernidad por el rol central que le da al tema de la visualización y de lo visual sin tener plena conciencia. O sea, la cultura visual estaría consciente de la creación y de la construcción de lo visual, mientras que la modernidad no creó una cantidad de dispositivos visuales sin esa conciencia. O sea, los creó porque les parecía natural. No se cuestionaron jamás
el tema de la perspectiva. Les parecía que era una invención naturalísima, ¿no? Eso para la cultura visual y para la posmodernidad, nada va a ser natural. Es más, todo lo que se cree natural es más bien una naturalización de una construcción histórica o cultural, ¿no? Y la cultura visual entonces se inscribe dentro de ese grado de conciencia crítica, si ustedes quieren, ¿no? Bueno, se acabó la clase. ¿Quieren comentar algo antes de que nos despidamos? Valerie va a crear un grupo, por favor. Si pueden hacer una presentación, como ustedes quieren. Si la quieren hacer por privado, me mandan un correo. Si no les importa presentarse frente a todo el grupo, háganlo por WhatsApp. Me ponen su nombre y me dicen simplemente si quieren, qué formación tienen, si no quieren, no, pero díganme cuáles son las motivaciones, por qué están estudiando este curso, desde dónde lo están viendo, o sea, un poco para yo tener esa visión de ustedes, ¿ok? Sí, si alguien no me ha dado su número de WhatsApp, por favor me lo manda ahorita por el chat. Creo que tengo todos, pero en caso de que falte alguien, me avisa y ahorita creo el grupo de la clase específicamente. Muy bien. Ok. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Perdonen el avasallamiento. No, está muy bueno, profe. Está muy, muy Sí. bueno. Pero esto me recuerda mucho a cuando la fotografía comenzó, que bueno, a mí me tocó blanco y negro en cuartos de revelado y toda esa historia. Y uno pensaba en ese momento que la fotografía era objetiva. Y después entendió que la imagen nunca es objetiva, porque siempre va a mostrar la visión del que la toma. Y esto es la consecuencia de esa historia. Dice, la imagen lleva su camino por su cuenta. Aquí lo que estamos es elaborando acerca de eso para tratar de entenderla, pero la imagen va de su cuenta y va a seguir así. Eso no lo para porque además son creaciones humanas. Totalmente. Sin embargo, hay fotografía documental. O sea, es así como tú dices, pero sin embargo hay fotografía documental. Aunque uno sepa qué es la mirada del fotógrafo, hay una fotografía, por ejemplo, de la reseña de un conflicto, o sea, uno no piensa que eso es una ficción, no es totalmente ficción, tiene pero hay un discurso, porque siempre va a ser la postura de alguien y siempre va a ser una fracción, o sea, ahí no se está mostrando el todo. Entonces, es una cosa que hay que tenerle respeto porque, bueno, me hizo recordar Mao cuando alteraba todas las fotos en su momento. Borraba las que no le quitaba gente, ponía gente. O sea, los nazis lo hacían, los rusos cuando agarraron el constructivismo y arrancaron con su historia política también y toda su mitología. Son creaciones humanas y el ser humano, o sea, la máquina la lleva el hombre. O sea, a menos que sea, bueno, lo que se hace en Marte cuando lanza un robot y va tomando imágenes. Bueno, ya ahí quizás podremos hablar de algo un poco menos subjetivo, ¿no? Sí, sí, sí. Pienso yo. No, totalmente, totalmente. Pero sin embargo la fotografía sigue teniendo una relación inicial, o sea, tiene una relación con la realidad. Y eso es por eso que es tan complejo, porque si fuese totalmente interpretativo ya hubiésemos despachado el tema, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. ¿Alguien más? Sí, profesora. Bueno, yo escribí sobre la pregunta que se planteó, ¿qué debemos creer si ver ya no significa creer? Primero me recordó mucho las palabras de José Sigala, el fotógrafo, cuando él decía, quisiera ver hasta que me lloren los ojos, cuando él salía a hacer esas imágenes y me recordó mucho, pero yo escribí aquí algunas cositas que hice como respuesta a la pregunta: no ser ingenuos y creerlo todo, no ser escéptico y dudar todo, buscar el centro entre creer y dudar. Realmente no tiene una respuesta, pero es como una reflexión que yo hice. Me gustó mucho su clase porque me sentía que estaba como frente al encuentro de un tesoro y usted nos iba ayudando como a sacar la tierra, a ir ahondando y miren aquí, miren allá. Yo dije, cónchale, qué
qué interesante y cómo en una pequeña frase o un pequeño texto todo lo que se puede ahondar. Entonces realmente me gustó mucho y de verdad que yo tenía una expectativa, porque decía 2:30 de la tarde, Dios mío, esa hora para mí es pesadísima y de verdad que fue maravilloso. Bueno, Muchas no, gracias. no les garantizo que vayan a ser así visuales las clases, pero en la medida de lo posible. Y bueno, Yo, yo no sé, creo que nos yo podamos... estudié toda la vida a esa hora, así que no me... Esa es mi hora de estudiar. En letras no teníamos clases en la mañana. Bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos entonces en WhatsApp, sobre todo los leo para saber un poco de ustedes y les agradezco mucho nada, que hayan venido y nos vemos pronto. Muchas Gracias. gracias. Gracias, Maravilloso profesora. todo. Gracias. Gracias.